En el vídeo de hoy os voy a hablar de una de las criaturas más temidas de Dungeons and Dragons y que ha aparecido desde las primeras ediciones, el Azotamentes. Lo primero de todo, como he comentado, es de Dungeons and Dragons. ¿Por qué solo vais a ver Azotamentes en Dungeons and Dragons? Porque está registrado por ellos. Entonces no veréis ningún Azotamentes en ningún otro juego de rol. Sí es verdad que al igual que el Contemplador, como os he hablado en otros vídeos, hay criaturas muy parecidas, incluso en juegos y en videojuegos como el WoW, pues hay bichos que son muy parecidos. ¿Cómo son los Azotamentes, también conocidos como ilícidos, físicamente? Pues tienen forma humanoide de estatura, pero tienen como una cabeza de calamar con 4 tentáculos. Tiene un poco rollo Lovecraft. Y básicamente no muestran ningún tipo de emoción, en todo caso a lo mejor la ira o enfado, pero lo que les hace muy temibles es que son impasibles. Entonces, el no poder leer a un enemigo hace que ya te genere cierto respeto. Los Azotamentes son aberraciones, son criaturas que están bajo el tipo de aberraciones psiónicas. En quinta edición creo que todavía no se habla de a lo mejor como no controlo tanto de todo lo de quinta edición, no lo sé bien, pero básicamente son criaturas psiónicas, que no son exactamente mágicas, pero tienen poderes muy similares a la magia. Aunque para los Azotamentes la magia arcana es asquerosa y es degradante y es algo que no tiene que ver con ellos. Un poco de historia sobre los Azotamentes. Básicamente los Azotamentes son criaturas tiranas, egoístas, que básicamente buscan el poder, que fueron un gran imperio, conquistaron muchos mundos de diferentes planos, de hecho viajaban entre planos, luego os comentaré más de esto, hasta que uno de sus esclavos, de las criaturas que esclavizaron, se rebelaron contra ellos hasta acabar prácticamente con todas las colonias de Azotamente. Una de las criaturas que se rebelaron de sus esclavos fueron los Githyanki y los Githzerai, que después de rebelarse pues empezaron una guerra entre ellos, pero bueno, eso es un tema aparte. Básicamente, a raíz de esta rebelión, pudieron con todos los Azotamentes que tuvieron que huir y básicamente ahora es una especie que está en extinción, por decirlo de alguna manera. Los únicos que quedan o que se sabe que quedan están en el plano material, en la infraoscuridad, donde crean colonias de bastantes habitantes, sobre todo muchísimos esclavos, y que lo que buscan ahora básicamente es sobrevivir, conseguir mucho más poder e intentar recuperar aquello que les quitaron. Importante, ¿por qué hablo tanto de esclavos? Porque básicamente los Azotamentos lo que hacen es, gracias a sus poderes, que ahora entraré en ello, dominan a demás criaturas para ellos inferiores y crean estos esclavos que básicamente son su fuerza física, que son los encargados de llevar a cabo sus planes. Una de las cualidades principales de los Azotamentes es que se alimentan de cerebros. Con estos 4 tentáculos se amarran a las cabezas de las criaturas, principalmente humanoides, cerebros que tengan cierta inteligencia y los devoran. Segregan una especie de una sustancia ácida que hace que inmediatamente funden el cráneo, como si fuera arcilla, y se comen el cerebro, así. Este ácido, es importante decirlo, inmediatamente con el contacto del aire se deja de tener efecto, por lo que no es posible obtener ácido de un ilícido o de un Azotamentes muerto. Importante porque sé que hay aventureros que dirán, quiero ese ácido. Pues no se puede. Los Azotamentes se tienen que alimentar del cerebro, un cerebro al menos una vez al mes. Aunque sí es verdad que si se alimentan de más cerebros, más poderes adquieren. Bueno, más poderes no, pero sí que son más poderosos. He hablado lo importante de cómo no muestran emociones. Vale, no muestran emociones, pero sí las tienen. Todos son emociones negativas. Ira, odio, envidia, orgullo. Y el único momento en el que se pueden mostrar algún tipo de emoción es cuando devoran un cerebro, que básicamente explotan en un momento de éxtasis, devorando el cerebro de las criaturas. ¿Y por qué? Porque cuando devoran cerebros obtienen todos los recuerdos, todas las emociones y todo lo que ha vivido esa criatura. Con eso expanden mucho su poder, básicamente porque al final están adquiriendo conocimiento de todas esas criaturas de las que se van alimentando. Los Azotamentes son criaturas hermafroditas y se reproducen de una forma bastante curiosa y mortal.
Cada cierto tiempo los azotamentes ponen muchos huevos y de estos huevos se eclosionan varios renacuajos. Estos renacuajos viven durante 10 años en una piscina, que ahora comentaré más de esta piscina, con una materia compuesta por materia gris, materia cerebral, hasta que alcanzan para estos 10 años una fase adulta, entre comillas, como estas sanguijuelas de renacuajo, y lo que hacen los azotamentes es ponen estas sanguijuelas en el cuerpo de una criatura humanoide, que lo que hacen es entran por los orificios, ya sea las orejas, la nariz o los ojos, hasta su cerebro. En el cerebro se alimentan de la materia gris, momento en el que se convierten en parásitos de ese cuerpo y básicamente ese cuerpo es controlado por la sanguijuela de azotamentes, que empieza a enraizar todo el cuerpo del que es huésped con muchísimas terminaciones nerviosas. De esta forma controlan el cuerpo de la criatura. Pasados 7 días y una dolorosa y bestial transformación, ese cuerpo se convierte en azotamentes. En el tráiler de Baldur's Gate 3, que lo pondré al final, sale este proceso que se llama ceremorfosis, que básicamente es cómo se convierten en azotamentes. El tráiler, como al final es un tráiler corto, lo que hicieron, dicho por los propios creadores, acelerar estos 7 días en escasos segundos. Pero bueno, lo pondré porque viene muy bien, vamos, es tan visual que lo explica muy bien cómo se transforma en azotamentes. Los azotamentes son colonias, se reúnen en colonias, pero estas colonias son dirigidas, comandadas por un cerebro anciano, un cerebro primigenio, digamos, que es un cerebro de gran tamaño, con tentáculos, que básicamente vive en una piscina con materia gris, con fluidos cerebrales, por decirlo de una manera. Los renacuajos se introducen en esta piscina donde viven y donde se van alimentando de más materia gris hasta que crecen. ¿Qué pasa? Que entran en la piscina miles de renacuajos, cientos de renacuajos, y este cerebro se va alimentando de ellos. Por eso, los que logran sobrevivir son los que se implantan en las criaturas. Las colonias de los azotamentes básicamente están regidas, como he dicho, por este cerebro, que se comunica telepáticamente con todos los azotamentes. Cosa importante, los azotamentes se comunican telepáticamente. Sí que es verdad que tienen un tipo de idioma, de escritura, pero apenas lo utilizan. Todo es mediante control mental, cosa que también utilizan con sus poderes psiónicos en sus víctimas y en aquellos en los que esclavizan. El cerebro, este cerebro anciano, controla todos sus azotamentes en su colonia. Creo que llega hasta 350 millas el poder telepático que tiene el cerebro, y básicamente lo controlan como una colonia. Ella es la madre de la colonia y es como si todos los azotamentes que pertenecen a la misma colonia fueran un mismo ser. ¿Qué significa? Que es prácticamente imposible invadir o entrar en una colonia de azotamentes sin que lo sepan. En el momento que un azotamentes te vea, la colonia es consciente de tu presencia. Que, como he comentado, de todas colonias se formaron en la infraoscuridad tras huir, porque los Dead Yankee básicamente acabaron con ellos. Ya os habréis imaginado un poco de, vale, estas colonias las tenemos que hacer para sobrevivir, pero también necesitamos alimento, por lo que normalmente estas colonias las suelen instalar, las suelen crear cerca de poblaciones de humanoides o de criaturas que tengan cierta inteligencia de la que devorar sus cerebros. Para ello utilizan los esclavos, estos esbirros que ellos controlan. Bueno, no siempre controlan, ahora entraré. Y que lo que hacen es lo utilizan como fuerza, su ejército, para atraer a más víctimas. Digo que controlan a los esbirros, pero no a todos. A ciertas criaturas de la infraoscuridad, como son criaturas de las azotamentes son criaturas majestuosas y tiranas y al final con un gran poder, a veces se presentan como dioses frente a estas criaturas que al final lo que hacen es venerarlas y trabajar para ellas. Los azotamentes básicamente los ven como instrumentos, no forman ningún tipo de vínculo con ninguna criatura, simplemente es un instrumento para ellos. Estos cerebros, los cerebros ancianos o primigenios, es que no sé, creo que en cada edición se llama de una forma diferente, a veces se tienen que trasladar, que es curioso, para formar nuevas colonias. También dices, ¿y cómo se crea un cerebro, un anciano? Pues la verdad es que no se sabe muy bien. Pero sí es verdad que hay un tipo de transformación azotamentes que puede darnos la respuesta. Cuando uno de estos renacuajos viven en una piscina, llegan a vivir hasta 20 años y pasan el proceso de ceremorfosis, se transforman en un azotamentes mucho más poderoso que el resto. Esto no se conoce hasta que no se pasa la ceremorfosis, es decir, un renacuajo en la piscina es como cualquier otro. Estos azotamentes se llaman Ulizarid y, además de ser más altos y un poco más corpulentos que los azotamentes normales, tienen 6 tentáculos, no solo 4. Cuando una Ulizarid aparece en una colonia, esto significa que tienen más poder, incluso crea cierta
emoción en la colonia, porque es una colonia mucho más poderosa. Se cree que estos Ulizarid llega a un punto en el que se llegan a convertir en los cerebros ancianos. ¿Cuál es la meta? Aunque ya he comentado cuál es la finalidad de los azotamentes, que es conseguir volver a reconquistar. De hecho, se piensa que lo que se quiere, cada cerebro anciano lo que quiere es unirse a los demás cerebros ancianos, acumulando grandes cantidades de poder y conocimiento para al final llevar esto a cabo. Pero realmente el fin de un azotamentes, un individuo como azotamentes, es servir a acabar formando parte de un cerebro anciano. Cuando un azotamentes muera, llega su momento o está muy herido, lo que se hace es ese cerebro es dado como alimento al cerebro anciano, que lo que hace es absorbe todo aquello que sale. Los ilícidos, los azotamentes, piensan que cuando son absorbidos por un cerebro anciano, su personalidad, ellos como individuos, siguen estando presentes en los cerebros ancianos. Pero eso es mentira, eso es una gran mentira que ellos creen. Realmente lo único que su personalidad, su conciencia individual desaparece y lo único que se obtiene son los conocimientos y el poder psiónico que pasa a ser parte del cerebro. Empezamos a entrar estamos hablando como conciencia de individuo, pero a la vez estamos diciendo que son colonias que forman parte de un mismo ser. Sí y no. Una vez que ocurrió esta invasión y esta reconquista de los Githyanki contra los azotamentes, por su supervivencia, lo que hicieron es decidir formarse y convertirse en un uno solo junto a este cerebro para así poder sobrevivir. Pero ellos pueden tener conciencia. Los azotamentes renegados son aquellos que cuando pasan mucho tiempo fuera del margen en el que puede ser controlado por un cerebro, pueden llegar a tener una conciencia propia y de hecho hasta ser criaturas relativamente buenas o neutrales. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que vuelven a entrar en la radiación de un cerebro, se pierde todo eso, vuelven a ser cerebro y todo lo que haya pasado ya dejan de existir. Ellos vuelven a ser una colonia sola. Se piensa, ya por meter un poquito más de mitología en todo esto de los azotamentes, que los azotamentes fueron capaces de tener tanto poder que viajaron al pasado para intentar cambiar la conquista de los Githyanki. Por eso no se conoce muy bien cómo llegaron a hacer esto. ¿Cómo son capaces de viajar entre planos y obtener todo este poder tan grande? Porque realmente la única forma de viajar entre planos en Dungeons and Dragons es mediante hay que pasar a través de la ciudad de Sigil. Pues mediante unas naves llamadas Nautiloid, o Nautiloides, sería yo creo la traducción, que básicamente son como grandes... imaginaos una concha así como de caracol, pero a la vez con tentáculos, como estos fósiles... Estos antiguos fósiles, ya sabéis que es una caracola con tentáculos, pues básicamente tienen esta forma las naves, y que si conocéis Spelljammer sabéis perfectamente lo que es, pues con estas grandes naves conseguían viajar entre planos sin necesidad de pasar por Sigil. De hecho aparece uno en el trailer de Baldur's Gate 3, que luego lo veréis, justo al final hay como un destello y ahí están. Pues con estas naves ellos fueron capaces de dominar prácticamente todo el universo. Comprendemos que el universo no es igual que el nuestro, el universo de Dungeons and Dragons es diferente. Bueno, ¿y qué hacemos cuando nos enfrentamos a... ¿Cómo vamos a poder enfrentarnos, digamos, a un azotamentes o cómo nos los vamos a encontrar? Pues básicamente los azotamentes no suelen ir solos, suelen llevar al menos un par de esclavos, para que ellos hagan de la fuerza física. Los azotamentes lo que hará es utilizar sus poderes psiónicos para destruirnos. ¿Cómo? Pues ellos tienen básicamente su poder más fuerte es como un pulso mental que lo que hace es aturde a sus víctimas. Cuando están aturdidas, simplemente vienen con sus tentáculos, te lo ponen al lado del cráneo y se comen tu cerebro. Esa es su forma de atacar. Importante, imaginaros la forma... Bueno, es que el tráiler está muy bien, por eso lo digo que lo veréis y lo entendéis todo. Tienen tanto poder que ellos levitan continuamente. Algunos azotamentes... llegan a tener cierto poder arcano, incluso, entre comillas, son como hechiceros, pero ya os he dicho que estos están mal vistos. Estos azotamentes suelen ser más poderosos, porque tienen acceso a la magia, pero bueno, son bastante raros. Los poderes psiónicos, o básicamente todos los poderes que tienen un azotamentes, tienen que ver con la mente, ya sea por controlar las mentes, sugestión, controlar las criaturas,
Y algunos tienen pues esos poderes iónicos que son diferentes, que yo recomiendo mucho si os interesa leer 3.5, aunque en 3.5 está todo bastante... Hay mucho escrito sobre los azotamentos. También es verdad que en la guía de Volo de quinta edición también hay, pero hay un poco menos. Y creo que así a grandes rasgos ya está. Hay muchísima historia sobre los azotamentos porque es una criatura que empezó desde primera edición o segunda edición, no estoy muy seguro. Segunda seguro, primera no estoy seguro. Hasta quinta. Y es uno de los monstruos más icónicos que os he comentado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, darles a me gusta o darle a una campanilla que hay por aquí para que os avise, porque a veces nos aparecen los vídeos. Tenemos un Discord, que es una comunidad maravillosa de un montón de gente donde hablamos de todo, que también lo podéis encontrar aquí abajo o en el enlace del canal. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo, que todavía no sé de qué tratará, así que acepto sugerencias. Adiós.